Por Carlos Elizondo Mayer Serra, los de adelante corren mucho, en este caso la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, con el apoyo del Partido Encuentro Social, del Partido del Trabajo, con quienes hicieron alianza para juntos haremos historia. Sí. También se ha sumado diputados del Partido Verde y del Partido Revolucionario Institucional, y le han dado la fuerza suficiente a Morena para proponer para aprobar el dictamen en lo general para la creación de la Guardia Nacional. Fueron 362 votos a favor, lo que ocurrió hace 35 o 40 minutos, 119 en contra del PRD y del Partido Acción Nacional, y hubo 4 abstenciones, entre ellas la de Tatiana Cloutier, por cierto. Carlos, pues está ya perfilada la creación, el cambio constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Así es, Pepe. Yo creo que aquí hay 2 temas. El sustantivo, que es, como bien dices tú, la creación de la Guardia Nacional. Falta que pase por el Senado. Falta ver, por supuesto, esas reservas, cuáles se votan a favor, que creo que serán pocas. El grueso serán desechadas. Pero no me imagino un escenario donde en la Cámara de Diputados no vaya a ser aprobado ya el cambio en toda forma muy pronto. Habrá que ver qué suena en el Senado. Respecto al fondo, Pepe. El fondo pues, es una vuelta en U del presidente López Obrador, quien después de haber prometido que regresarían los militares a los cuarteles, que enfrentaría el tema de la seguridad con abrazos y no con balazos, ahora lo tenemos dándole como nunca en la historia de México, y ciertamente inusual para una democracia, el control de las fuerzas de policía, de seguridad pública, al ejército. Si bien hay, hasta donde entiendo, porque todavía están se están cambiando algunos detalles, hasta donde entiendo va a haber una suerte de control administrativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero Pepe, lo que importa es quién controla a los que entran en las pistolas. La operación que va a quedar en manos militares. En manos militares. Y esto ha recibido todas las críticas que te puedas imaginar. Exactamente. Gritos, ha habido sombrerazos, ha habido señalamientos, pero finalmente se va a aprobar, y me llama la atención que el PRI estuvo de acuerdo. Ahorita vamos a hablar de la parte formal, que es este cambio en el PRI que parecería que pues, confirma lo que se dijo durante la campaña, que había una suerte de primor, que lo interesante ya no era el PRIAN, sino el primor, el PRI y Morena, trabajando juntos en la elección del López Obrador, y que ahora parecería confirmarse con no solo esta votación en la Cámara de Diputados, sino la otra que referías hace un momento, en lo que se refiere a los 10 finalistas en el Senado para la Fiscalía General, mismos donde saldrá la terna que el presidente regresará al Senado para la selección de este primer fiscal general. Pero decía Pepe que no solo es el tema del mando, que es muy importante, no solo es el tema del control militar de la nueva Guardia Nacional, sino mucho más amplio, que es el tema muy de esta administración, que en lugar de tratar de mejorar lo existente, lo desecha. El país lleva desde la Bastida, recordarás, que se formó originalmente con policías militares, la primera policía federal habrá sido a la mitad del sexenio del presidente Zedillo, cuando la Bastida era el secretario de Gobernación, crear una fuerza nacional como la que tienen prácticamente todos los países, una policía que pueda atender los problemas propios de una federación, los crímenes que le corresponde a una federación, que pueda apoyar a las policías locales y estatales. El presidente Calderón invirtió también muchos esfuerzos en hacerla crecer. El presidente Peña se encandiló con esta idea de la gendarmería, que acabó siendo pues un brazo operativo más de la Policía Federal, y en el camino pues descuidó la Policía Federal, y una parte importante, yo creo, de la crisis de seguridad en la que estamos es por ese descuido del presidente Peña, que obligó a echar mano al ejército, no poderlo sacar de la calle. Y aquí vamos en el mismo sentido, Pepe, en vez de fortalecer esa policía, sofisticarla, purgarla, lo que haya que hacer, vamos a empezar de cero, como si los militares no estuvieran exentos de problemas. Hoy vimos en el Primera Plana del Milenio, que puedes detener, si traes todos los periódicos, la nota donde hace referencia a una serie de miembros del ejército acusados de... 4 generales y coroneles acusados de sembrar
tomas de huachicol. Exactamente. Es una nota que viene firmada por Jesús Rangel y donde revela que la PGR está investigando al general Eduardo León Trawitz, ya lo habíamos dicho, al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña. Se les acusa que como titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex ordenaban a los agentes de seguridad física de la institución sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no dar parte al Ministerio Público de la localización de estos ilícitos y no reportar por escrito sus actividades de manera de manejo técnico, o si no los amenazaban, decían, les vamos a quitar el empleo. Entonces, bueno, también hay elementos que delinquen en el propio ejército, miembros del propio ejército que delinquen. Entonces no se tratará de echar al ejército por el drenaje, sino mejorarlo, pero darle todo el poder al ejército en un régimen civil es inusual. No hay democracia del mundo que tenga una estructura como esa. También es inusual, Pepe, el gobierno siempre había cuidado mucho de tener por lo menos 3 voces con las cuales pudiera tratar de entender cómo está un problema de seguridad. El caso hasta hace poco, la propia Policía Federal, la Marina y el Ejército. Ahora incluso la Policía Naval se iría a esta Guardia Nacional que estaría controlada operativamente por el Secretario de la Defensa, y esto es pues un proceso de centralización del poder que es realmente la tónica de esta administración, Pepe. Si tú volteas a prácticamente cualquiera de los ámbitos en los que ha habido reforma, el signo distintivo es centralizar el poder. Los superdelegados, la centralización de la compra en Hacienda, bueno, la conferencia de prensa todos los días del presidente es una muestra visual de esa centralización del poder, con unos secretarios allá atrás que a veces les da la palabra, si así lo juzgan es conveniente, y creo que hay otros elementos que preocupan respecto a este papel nuevo del ejército. Uno es que será el encargado de construir el aeropuerto de Santa Lucía, cuando el escándalo, uno de los escándalos más grandes que había en el aeropuerto cancelado de Texcoco, era la barda famosa que había hecho el ejército alrededor del predio de Texcoco. Entonces, a mí me parece una movida muy complicada desde el punto de vista político, sin dejar a un lado lo que Tatiana Cloutier y muchos otros han argumentado, que la experiencia reciente del ejército en el combate a la seguridad es de una enorme letalidad en los enfrentamientos que tiene, porque no están formados para la policía, están formados para la confrontación. No es que la Policía Federal no haya tenido incidentes también muy violentos, pero en promedio el más letal es la Marina, seguido del Ejército y por último la Policía Federal. En los foros abiertos que hubo justamente en la Cámara de Diputados la semana pasada, entre muchas aportaciones relevantes de organizaciones de la sociedad civil, de entidades como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, etcétera, quedó claro que lo que se está haciendo es constitucionalizar la militarización. Absolutamente, no hay otra forma de llamarlo. Así lo está llamando el líder, el director, el presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Pedro Salazar. Exactamente. En efecto, porque eso es. Pero las señales de letalidad de la Marina y el Ejército las han documentado muy bien 2 profesores del CIDE, Alejandro Madrazo y Catalina, también profesora del CIDE. Los dos han sido muy puntuales en mostrar cómo ese es el papel normal de un ejército: confrontar, no desarmar y aniquilar, no tratar de contener. Se dice que ahora estarán entrenados para ello, pero bueno, son las mismas fuerzas que hoy están desplegadas a lo largo de la Quedó República. claro en estos foros que lo que procedería en todo caso es fortalecer a la Policía Federal y no cambiar la Constitución. Eso es lo que tanto Alejandro Madrazo como Catalina Pérez estuvieron subrayando. Alejandro Ope también lo dijo. Alejandro Ope también lo dijo. Y sí, yo creo que este modelo de empezar de cero cada sexenio también vuelve muy inestable para quienes son miembros de estos cuerpos su tarea, porque así como ahorita lo está cambiando López Obrador y así como hace 6 años Peña Nieto quiso crear la gendarmería, pues cada 6 años llega un nuevo presidente queriendo inventar un hilo negro, cuando el problema es mucho más complicado y profundo que tener una centralización de mando en un solo cuerpo. Como decía, un poco de pasada, pero lo decía en la cita en lo que tú pasaste en el noticiero al principio, el diputado Moreira, pues está el tema de las policías estatales, de los policías municipales, está el tema de las cárceles, de las procuradurías.
sabemos que se puede resolver el problema de violencia si hay una coordinación entre los 3 niveles de gobierno: Nuevo León, La Laguna, Ciudad Juárez, Chihuahua, en su momento Tijuana tuvieron crisis horrendas de seguridad y no se resolvieron porque el ejército entró ahí. El ejército estaba en Guerrero desde la guerrilla y no por eso se ha resuelto el problema de seguridad. Necesitas ir construyendo una serie de instituciones sociales, de instituciones locales, una base social que participa, una estrategia integral como la que en su momento se hizo en estas entidades que funcionaron muy bien, pero cada sexenio queremos aprender de cero, empezar de cero, como si la experiencia pasada no nos sirviera. Seguramente va a ser una reforma muy popular, Pepe. Si tú le preguntas a la gente, sí, entre la defensa de los derechos humanos y resolver ya el problema de la seguridad, como sucedió en Brasil con la elección de Bolsonaro, la gente prefiere la mano dura, es la reacción inmediata, comprensible, porque vemos esta puerta giratoria de criminales que entran a la cárcel y luego salen. Otra noticia que tú diste, que es parte de esta misma centralización del poder, es empezar a desmantelar la reforma al sistema de justicia penal, que parte del principio de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario. Si eres inocente, no tienes que estar en la cárcel. Ahora habrá prisión preventiva para quienes roben gasolina, para quienes usen los recursos electorales, sociales electorales y para quienes roben dinero. Por supuesto que hay que sanar estos 3 y a todos los otros, estos 3 delitos y todos los otros, pero si van a pasar en la cárcel 5 años y luego les van a decir con la pena que nos equivocamos, estaremos violando sus derechos individuales, y es algo que en la última reforma constitucional del 1 constitucional quedó muy, muy claro. Entonces, Pepe, es un triunfo para Andrés Manuel López Obrador, tendrá que validarlo, por supuesto, en el Senado, tendrá todo el poder, habrá cumplido. Tiene 19 congresos locales. Tiene 19 congresos locales. No tiene obstáculo, no va a pues. tener obstáculo. Ahora, una vez que ha hecho el cambio, pues también será toda la responsabilidad suya el darle la vuelta a esta horrenda crisis de seguridad en la que estamos, Pepe. Y finalmente, pues ya se mostró, como decíamos hace un momento, pues con quién puede ir construyendo alianzas para reformar la Constitución en aquellos temas que para Morena sea importante hacerlo. No estoy diciendo con esto que el PRI vaya a aceptar todas las reformas que le proponga el Morena y el presidente López Obrador. No tengo idea a cambio de qué fue esta negociación, pero sí abre una ventana de una posible coalición amplia que le permita al presidente cambiar la Constitución también con la facilidad que ha estado cambiando las leyes. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por este análisis. Muchas gracias a ti, Pepe.